¿Alguna vez has sentido que las mismas olas de dudas y agotamiento te arrastran una y otra vez, dejándote sin fuerzas para enfrentar el día? En este episodio te invito a acompañarme en un viaje apasionante por los secretos de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, cuyos principios milenarios te mostrarán cómo encender una chispa inextinguible de ánimo en tu interior. Prepárate para sumergirte en experiencias reales, reflexiones poderosas y tácticas prácticas que desmantelan la negatividad y te enseñan a forjar una mente inquebrantable. Al terminar, habrás descubierto el combustible que necesitas para elevar tu espíritu sin importar lo que te depare la vida. Comencemos este despertar estoico. Lección 1. La rutina estoica poderosa. La mayoría vive a la deriva. ¿Y si una simple pregunta cada mañana cambiará todo? Despertamos y, muchas veces, el día ya nos arrastra. Correos, notificaciones, la lista interminable de pendientes. Es fácil sentir que perdemos el control antes siquiera de haber tomado el primer café. Como si el mundo nos empujara en 1000 direcciones a la vez, y nosotros solo reaccionáramos, aparando fuegos, persiguiendo lo urgente. Pero, ¿y si hubiera otra manera? Una forma de anclarte, de tomar las riendas de tu mente antes de que el caos exterior intente secuestrarla. Imagínate esto, te levantas, el silencio de la mañana aún te envuelve. En lugar de saltar directamente a la vorágine digital o a la lista de tareas, haces una pausa. Es un respiro consciente. Un momento para ti, para tu cabeza. Los antiguos estoicos entendieron la importancia vital de este instante. Sabían que la batalla por un buen día, por una vida con propósito, no se gana ahí fuera, en el ruido y la prisa, sino aquí dentro, en el espacio sagrado de tu propia conciencia. Piensa en Marco Aurelio, emperador de Roma, la persona con quizás la agenda más abrumadora del mundo antiguo. Él no se dejaba llevar por las circunstancias. Cada mañana, se recordaba a sí mismo quién era y cómo quería vivir, independientemente de lo que el día le arrojara. No era optimismo ingenuo, era preparación mental. Era armar el espíritu para los desafíos que inevitablemente vendrían. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Y esa opinión, esa perspectiva, es algo que podemos cultivar y fortalecer. La técnica no es complicada, no requiere años de estudio ni rituales elaborados. Es sorprendentemente simple, casi obvia, pero su poder reside en la constancia y la intención. Se trata de establecer una dirección antes de que la corriente te lleve. De decidir cómo vas a presentarte al mundo, qué principios te guiarán, sin importar lo que pase. Es un acto de autoliderazgo en su forma más pura. Es decidir ser el capitán de tu barco en lugar de ser solo un pasajero a merced de las olas. Este momento matutino es tu oportunidad de establecer tu estado mental, de reafirmar tus valores y de prepararte para enfrentar lo que venga con ecuanimidad. No se trata de predecir el futuro, sino de fortalecer tu capacidad para responder a él de una manera que esté alineada con quien eliges ser. Es una práctica de previsión, sí, pero no desde el miedo, sino desde la preparación proactiva. Es reconocer que habrá obstáculos, personas difíciles, frustraciones, y decidir de antemano que no vas a dejar que esas cosas te arrebaten tu paz interior o te desvíen de tu camino. La pregunta clave, la esencia de esta práctica matutina estoica, puede variar ligeramente, pero la intención es siempre la misma, traer tu atención al presente y a lo que está bajo tu control. Podrías preguntarte, ¿qué tipo de persona elijo ser hoy? O quizás, ¿en qué dirección quiero moverme hoy? O, profundizando un poco más, ¿qué desafíos podrían surgir y cómo puedo enfrentarlos manteniendo mi virtud y serenidad? No busques respuestas complejas, busca claridad y compromiso. Es un recordatorio suave pero firme de tus prioridades más elevadas. Al hacer esto, no estás eliminando los problemas, estás cambiando tu relación con ellos. Estás construyendo una fortaleza mental que te protege no de las dificultades externas, sino de tu propia reactividad negativa ante ellas.
Estás entrenando tu mente para ver los obstáculos como oportunidades para practicar la paciencia, la resiliencia, la sabiduría. Estás aprendiendo a diferenciar entre lo que puedes cambiar y lo que no, y a enfocar tu energía exclusivamente en lo primero. Como sabiamente señalaba Epicteto, la libertad reside en esto, en querer que las cosas sucedan no como tú quieres, sino como suceden. Pero eso no significa pasividad, significa acción enfocada en lo que sí depende de ti, tus juicios y tus acciones. Implementar esto cada mañana crea un ancla. Te da una referencia interna a la que puedes volver cuando sientas que estás perdiendo el rumbo durante el día. Es un faro en medio de la niebla de las distracciones y las exigencias externas. Te ayuda a tomar decisiones más conscientes, a reaccionar con más calma ante la adversidad y a mantener una perspectiva más amplia. Te recuerda que, aunque no controlas los eventos, sí controlas tu respuesta a ellos. Y en esa respuesta reside tu verdadera libertad y tu capacidad para vivir una vida con propósito y significado. Esta no es solo una técnica para no perder el rumbo en un sentido superficial de productividad, aunque ayuda. Es una práctica profunda de autoconciencia y autogobierno. Es cultivar la fortaleza interior necesaria para navegar las complejidades de la vida moderna sin ser arrastrado por ellas. Es un compromiso diario contigo mismo, con tus valores más profundos. Y con el tiempo, esta simple pausa matutina, esta deliberada reflexión, se convierte en la base sobre la que construyes un día más sereno, más enfocado, y en última instancia, una vida más plena. Empieza mañana. Solo necesitas unos minutos y la voluntad de tomar las riendas. Lección 2. Arranca con poder estoico. Despiertas y ya estás cansado. Hay una forma diferente. Seamos honestos, muchas mañanas nos levantamos sintiendo que el día ya nos está ganando la partida. Antes de poner un pie fuera de la cama, la mente ya está saturada con la lista de pendientes, las preocupaciones del futuro, el eco de los problemas de ayer. Empezamos el día con una especie de fatiga que no es solo física, es una carga mental, una pesadez que drena nuestra energía incluso antes de que suene el primer email. Es como si la vida moderna viniera con un interruptor de drenaje de energía que se activa al amanecer. Pero, ¿qué pasaría si pudieras empezar con una reserva inquebrantable de fuerza interior? Una calma que nada pudiera perturbar. No estamos hablando de trucos de productividad ni de bebidas energéticas. Estamos yendo miles de años atrás, a la sabiduría de los estoicos, gente como Marco Aurelio, un emperador con el peso del mundo sobre sus hombros, o Séneca, filósofo y estadista que navegó las aguas turbulentas del poder. Ellos entendieron que la verdadera fortaleza no viene de dominar el mundo exterior, sino de gobernar el paisaje interior. Y la batalla por esa maestría se libraba, en gran parte, en los primeros momentos del día. Su energía inquebrantable no era hiperactividad, era serenidad bajo presión, claridad de propósito, una resiliencia que les permitía enfrentar cualquier cosa. Piensa en Marco Aurelio sentado en su tienda de campaña militar, escribiendo sus meditaciones. No era un diario de eventos, era una conversación consigo mismo, una preparación mental para el día que tenía por delante. Se recordaba sus principios, se preparaba para encontrarse con personas difíciles, se centraba en lo que dependía de él, su propio carácter y sus acciones. Esta práctica matutina no era un lujo, era esencial para mantener su equilibrio en medio del caos. No puedes controlar lo que sucede fuera, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y esa respuesta, esa capacidad de elegir tu perspectiva y tu acción, es la fuente más pura de energía sostenible. La clave está en reorientar tu enfoque desde el principio. En lugar de permitir que la marea de las preocupaciones y las demandas externas te arrastre, pones tu ancla en tu fortaleza interna. Esto no se logra con una fórmula mágica, sino con hábitos deliberados, sencillos pero profundos. Uno de ellos, fundamental, es dedicar esos primeros minutos a la reflexión intencionada. ¿Qué tipo de persona quiero ser hoy?
¿Qué valores guiarán mis interacciones y decisiones? ¿Cómo puedo mantenerme fiel a mí mismo, sin importar lo que surja? Al hacer estas preguntas, estás activando tu ciudadela interior, esa fortaleza mental de la que hablaba Marco Aurelio, impermeable a los golpes externos. Otro hábito poderoso es la anticipación consciente. No se trata de preocuparse, sino de prepararse. Séneca, en sus cartas, a menudo reflexionaba sobre la impermanencia y la posibilidad de la adversidad. No para hundirse en el pesimismo, sino para estar mentalmente listo. ¿Qué desafíos podrían presentarse hoy? ¿Cómo reaccionaré a ellos si me encuentro con frustración, crítica o retrasos? Al considerar estas posibilidades en la calma de la mañana, reduces su poder para desestabilizarte cuando realmente ocurren. Es como un entrenamiento mental, te visualizas respondiendo a la adversidad con paciencia, razón y virtud, no con pánico o ira. Esta preparación te ahorra una enorme cantidad de energía emocional. Además, está la práctica de recordar tu propósito y tus deberes. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo al despertar la importancia de salir de la cama para hacer el trabajo, para el que había nacido como ser humano. No como una carga, sino como un privilegio y una responsabilidad alineada con la naturaleza. Conectar tu energía matutina no solo con las tareas del día, sino con un sentido más amplio de propósito, infunde esas tareas con significado y te da una motivación que va más allá de la simple obligación. Es una energía que viene de dentro, de saber que estás actuando en consonancia con tus valores más profundos. Estos hábitos matutinos no te hacen inmune a los problemas, pero cambian la forma en que los experimentas. Te dan la claridad y la calma necesarias para abordarlos desde una posición de fortaleza, no de debilidad. La energía que cultivas no es la de quien corre sin rumbo, sino la de quien camina con paso firme, sabiendo a dónde va y por qué. Es la energía de la resiliencia, la adaptabilidad y la paz interior. Al empezar tu día nutriendo tu mente y reafirmando tu control sobre tu mundo interior, te equipas para enfrentar lo que sea que la vida te presente, no solo sobreviviendo, sino prosperando con una energía que es verdaderamente inquebrantable. Incorpora estas pausas, estas reflexiones, esta preparación mental. Verás cómo la forma en que empiezas tu día transforma el resto de tus horas, dándote una base sólida y una fuente constante de fuerza interior. Lección 3. El filtro mental estoico. El 90% de tu sufrimiento está solo en tu cabeza. ¿Alguna vez has sentido que tu propia mente se convierte en un campo de batalla? Que los pensamientos negativos, las preocupaciones y las emociones tóxicas llegan sin invitación, se instalan, de repente, tu estado de ánimo se derrumba sin una razón aparente en el mundo exterior. Es como si tu cabeza tuviera una puerta giratoria para todo lo malo, y tú te quedas atrapado dentro, sin saber cómo detener el flujo. Esa sensación de ser rehén de tus propios pensamientos es increíblemente agotadora y nos roba una cantidad brutal de energía y paz. Vivimos en una era de sobrecarga informativa y estrés constante, y esa negatividad interna es el ruido de fondo que más nos agota. Pero imagina por un momento que pudieras tener un interruptor. O mejor aún, un filtro. Un mecanismo interno que te permitirá examinar cada pensamiento o emoción que intenta entrar y decidir si le das permiso para afectarte o simplemente lo dejas pasar. Los estoicos, hace más de 2000 años, ya entendieron este problema y desarrollaron tácticas increíblemente efectivas para proteger su fortaleza interior de esta invasión constante de negatividad. Su foco estaba precisamente en esa idea radical: la mayor parte de nuestro sufrimiento no proviene de lo que nos pasa, sino de lo que pensamos sobre lo que nos pasa. Epicteto, un filósofo que vivió como esclavo gran parte de su vida y que, sin embargo, alcanzó una libertad mental asombrosa, lo dejó claro de una manera muy simple y directa. Decía: algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Dependen de nosotros nuestros juicios, nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestras aversiones, en una palabra, todo lo que es asunto nuestro.
No dependen de nosotros nuestro cuerpo, nuestra propiedad, nuestra reputación, nuestros cargos, en una palabra, todo lo que no es asunto nuestro. Parece sencillo, ¿verdad? Pero la profundidad de esta idea es un filtro potentísimo contra la negatividad. La táctica estoica para desactivar la negatividad se basa precisamente en aplicar esta distinción en tiempo real. Cuando un pensamiento o una emoción desagradable aparece, la primera pregunta que haces es, ¿esto trata sobre algo que depende de mí? Por ejemplo, te sientes enojado porque alguien te ha tratado de forma injusta. La injusticia de la otra persona no depende de ti. Lo que sí depende de ti es tu juicio sobre esa acción. Esto es terrible, no debería pasarme, y tu respuesta emocional, ira. Al reconocer que la acción no depende de ti, puedes redirigir tu energía a lo que sí. ¿Cómo elijo yo interpretar esto? ¿Cómo elijo yo responder? No puedes controlar la acción del otro, pero sí puedes controlar si dejas que su acción destruya tu paz interior. Otro ejemplo, te preocupa muchísimo algo que podría pasar en el futuro, algo sobre lo que no tienes control directo, como la economía, la opinión de los demás sobre ti, o el resultado de una situación compleja. La preocupación surge de tu juicio sobre esos posibles eventos y de tu deseo de que sean de una manera específica. Pero el futuro y las acciones de otros no dependen de ti. Al aplicar el filtro estoico, reconoces que estás invirtiendo energía mental y emocional en algo que está fuera de tu esfera de control. Epicteto nos instaba a no pedir que los eventos sucedan como queremos, sino a querer que sucedan como suceden, y así seremos felices. Esto no es resignación pasiva, es un reconocimiento pragmático de la realidad para poder enfocar tu energía donde realmente tienes impacto, en tu propia actitud y acciones virtuosas. Este filtro no es una negación de tus emociones. Es una herramienta para entender su origen y evitar que te secuestren. Cuando un pensamiento tóxico entra, no soy lo suficientemente bueno, esto es insoportable, el filtro te pide que lo examines. Es un juicio sobre algo que depende de ti, tu esfuerzo, tu aprendizaje, o sobre algo que no, el resultado final, la aprobación de otros. Si es lo segundo, puedes reconocer el pensamiento, pero no tienes que darle poder. No tienes que creerlo ni dejar que determine cómo te sientes o actúas. Como decía Epicteto, cuando la muerte, el exilio o el dolor se presentan, recuerda que no es la cosa en sí lo que te perturba, sino tu opinión sobre ella. Practicar esto requiere consciencia y repetición. Al principio, la negatividad intentará pasar el filtro sin que te des cuenta. Pero cada vez que te pillas, que identificas un pensamiento o una emoción que surge de un juicio sobre algo que no depende de ti, estás fortaleciendo esa capacidad de discernimiento. Estás construyendo una barrera interna, no contra el mundo, sino contra la única cosa que realmente puede dañarte, tus propios juicios descontrolados. Con el tiempo, la negatividad ya no entra a raudales, se topa con el filtro y, si no tiene cabida, porque no depende de ti, simplemente se disuelve. Aplicar esta táctica de Epicteto, este filtro mental, es la base de una verdadera autosuperación en el sentido estoico. No se trata de volverte invulnerable o de no sentir nada. Se trata de ganar la libertad más importante, la libertad de no ser perturbado por lo que no controlas, la libertad de proteger tu estado de ánimo de las toxinas mentales. Es un recordatorio constante de dónde reside tu verdadero poder y de que tienes la capacidad inherente de elegir cómo respondes al mundo. Empieza a aplicar este filtro hoy. Observa tus pensamientos y pregunta, ¿esto depende de mí? Verás cómo, poco a poco, la puerta giratoria de la negatividad empieza a cerrarse, y tu fortaleza interior se revela. Lección 4. Ignora a tus críticos estoico. Buscas aprobación fuera, y la destruyes dentro. Sientes ese nudo en el estómago cuando piensas en lo que otros podrían decir. Esa punzada cuando imaginas que te critican, o esa decepción cuando no recibes el reconocimiento que esperas. Vivimos rodeados de miradas ajenas, de juicios, de expectativas. Y es agotador. Nos pasamos la vida,
consciente o inconscientemente, calibrando nuestras acciones, nuestras palabras, incluso nuestra forma de vestir, en función de lo que creemos que los demás pensarán. Como si la validación externa fuera el oxígeno que necesitamos para sentirnos dignos, valiosos o simplemente bien. Pero esta dependencia tiene un precio altísimo. Te quita tu paz mental y te convierte en esclavo de opiniones que no puedes controlar. Piensa en Séneca, el filósofo romano que no solo escribió sobre estoicismo, sino que vivió en el ojo del huracán político, lidiando constantemente con la envidia, la adoración y el peligro que venía de las opiniones ajenas. Él entendió, quizás mejor que nadie, lo fútil y peligroso que es basar tu felicidad y tu autovaloración en lo que piensan los demás. Para Séneca, buscar la aprobación externa o temer la crítica era una forma de exilio autoimpuesto de tu propia libertad interior. ¿Por qué darle a alguien más el poder de dictar tu estado de ánimo, tu autoestima, tu dirección en la vida? La lección profunda de Séneca es que tu verdadero valor no reside en lo que otros dicen de ti, ni en los títulos que acumulas, ni en las posesiones que muestras. Tu valor inmutable está en algo que nadie te puede dar ni quitar: tu carácter, tu razón, tu virtud. Los estoicos llamaban a esto los bienes internos, las únicas cosas que son verdaderamente buenas y sobre las que tienes control absoluto. Todo lo demás, la riqueza, la salud, la reputación, lo que digan los demás, son indiferentes. No son inherentemente buenos o malos, su valor depende de cómo los uses y, crucialmente, de tu juicio sobre ellos. Cuando basas tu autoestima en la opinión de otros, la pones en el terreno más inestable posible. Las opiniones cambian como el viento. La misma persona que hoy te alaba, mañana podría criticarte. La multitud que te aplaude puede abuchearte al día siguiente. ¿Quieres que tu paz mental sea un barco a la deriva en un mar tan impredecible? Séneca lo veía claro: si te preocupa lo que cada uno diga de ti, ninguna persona te parecerá suficientemente sabia. En otras palabras, si buscas complacer a todos, terminarás no complaciéndote a ti mismo y viviendo una vida fragmentada, intentando ser 1000 personas a la vez. La clave para volverte imperturbable ante las opiniones ajenas, según Séneca, es darte cuenta de que el único juez verdaderamente importante eres tú mismo, guiado por tu razón y tu conciencia. Si actúas con virtud, con justicia, sabiduría, coraje y templanza, si te esfuerzas por ser la mejor versión de ti mismo según tus propios principios racionales, entonces lo que digan los demás se vuelve secundario. Tienes la aprobación de la única persona cuya aprobación realmente importa: tu ser interior, tu razón. Como él decía, contentémonos con nuestra propia conciencia. Esto no significa ignorar la crítica constructiva o ser arrogante. Significa filtrar. Significa escuchar lo que se dice, pero no permitir que defina quién eres o cómo te sientes. Si la crítica tiene una base en la razón y puede ayudarte a mejorar tu carácter o tus acciones, que sí dependen de ti, tómala como una oportunidad de crecimiento. Pero si es solo veneno, chisme, envidia o un juicio superficial sobre algo que no define tu valía, como tu apariencia, tus posesiones o el resultado de algo que no controlabas, entonces déjalo pasar. No tienes que abrir la puerta de tu fortaleza interior a cada opinionista que pasa. Cultivar esta imperturbabilidad es un acto de autosuperación constante. Requiere reentrenar tu mente para buscar la validación no en los aplausos externos, sino en la coherencia de tus acciones con tus principios internos. Requiere la valentía de vivir de acuerdo con tus valores, incluso cuando eso te haga impopular o incomprendido. Séneca nos recordaría que la verdadera libertad es ser dueño de uno mismo, y no puedes ser dueño de ti mismo si tu estado de ánimo está a merced de las lenguas ajenas. Al interiorizar esta lección, notarás un cambio profundo. Las opiniones de los demás perderán su poder para herirte. Los elogios te alegrarán quizás, pero no definirán tu valor. Te liberarás de la necesidad constante de probarte a ti mismo ante un público invisible. Podrás tomar decisiones basadas en lo que consideras correcto y bueno, no en lo que crees que otros aprobarán.
Esta independencia emocional es una forma de riqueza incalculable, una paz que Séneca consideraba esencial para una vida feliz. Deja de poner tu valor en subasta pública. La casa de tu valía está dentro de ti, inquebrantable y a salvo de las opiniones ajenas. Lección 5. Olvida la motivación estoica. Tu motivación te fallará. Esto no. Vivimos obsesionados con la motivación. Buscamos discursos inspiradores, vídeos virales, frases hechas que nos den esa chispa inicial, ese empujón para empezar algo. Y sí, la motivación se siente bien. Es como un subidón de energía que te impulsa. Pero seamos honestos, ¿cuánto dura? Esa euforia inicial se desvanece. Llega el día gris, el cansancio, la dificultad inesperada, y de repente, esa motivación, que tanto buscabas simplemente desaparece. Te deja tirado, sintiéndote culpable o frustrado por no poder mantener el impulso. Es un ciclo agotador, buscar la chispa, perderla, culparte y volver a buscarla. Los estoicos, con su enfoque implacable en la realidad y en lo que realmente funciona a largo plazo, tenían muy claro que la motivación, como emoción volátil que es, no es la base sólida sobre la que construir una vida con propósito. Lo que ellos valoraban y cultivaban era algo mucho más robusto, más fiable, la disciplina. No vista como un castigo o una rigidez sin sentido, sino como la aplicación constante y racional de tu voluntad para hacer lo que sabes que debes hacer, independientemente de cómo te sientas en ese momento. La disciplina no espera a sentir ganas, simplemente actúa basándose en tus valores y en tu razón. Piensa en la figura del filósofo o del ciudadano estoico. Su objetivo no era estar eufórico o siempre motivado, sino vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, cultivando la virtud. Y la virtud no es algo que florece por sí sola cuando tienes ganas, se construye con acciones repetidas, con esfuerzo constante, incluso cuando es difícil. Es la práctica diaria de la paciencia cuando preferirías enfadarte, la elección de la honestidad cuando sería más fácil mentir, el esfuerzo por mejorar una habilidad incluso cuando te sientes estancado. Todo eso requiere disciplina, no un arrebato de motivación. Epicteto, que nos enseñó la importancia fundamental de enfocarnos solo en lo que depende de nosotros, nuestros juicios, nuestras acciones, implícitamente señalaba la disciplina como la herramienta clave. Tú no controlas si sientes motivación hoy, pero sí controlas si actúas de acuerdo con tu razón y tus compromisos. La disciplina es esa acción, esa elección consciente de hacer lo correcto o lo necesario, sin negociar con tus estados de ánimo. Es levantarte y ponerte a trabajar en ese proyecto difícil aunque preferirías quedarte en la cama, no porque estés motivado, sino porque has decidido que ese es el camino correcto y te has comprometido con él. Vivir dependiendo de la motivación es vivir a merced de tus emociones. Y las emociones son como el clima, cambian constantemente, sin previo aviso y sin que tú tengas control directo sobre ellas. Un día sale el sol y te sientes imparable, motivación. Al día siguiente llueve y te sientes apático, adiós motivación. Si solo actúas cuando te sientes motivado, tu progreso será errático, inconstante y a menudo frustrante. Nunca construirás esa consistencia que te lleva a dominar una habilidad, a alcanzar una meta importante o a consolidar un hábito virtuoso. La disciplina, por otro lado, es como construir un músculo. Cada vez que eliges hacer lo que sabes que debes hacer, incluso cuando es incómodo o aburrido, fortaleces tu voluntad. Estás entrenando tu capacidad para actuar basándote en tu razón y no en el capricho de tus sentimientos. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo por las mañanas la necesidad de levantarse para hacer el trabajo de un ser humano, reconociendo la posible pereza del cuerpo pero reafirmando el deber de la mente. Esa es la esencia de la disciplina estoica, reconocer la resistencia, pero actuar a pesar de ella, porque es lo correcto, lo racional. Esta disciplina no te quita la espontaneidad o la alegría, de hecho, te da una base sólida para disfrutarlas más plenamente.
Cuando no estás constantemente luchando contra tus propias fluctuaciones emocionales, liberas una enorme cantidad de energía mental. Ganas una sensación de competencia y autoconfianza que la motivación por sí sola nunca podría darte. Te conviertes en alguien fiable, para ti mismo y para los demás. Ya no estás a merced de si te apetece o no, actúas porque es parte de quién eres y de cómo has decidido vivir. Integrar la disciplina estoica en tu vida es aceptar que habrá días en los que no sentirás ni una pizca de entusiasmo, y está bien. Esos son precisamente los días en los que la disciplina te salva. Esos son los días en los que fortaleces tu carácter de verdad. Esos son los días en los que demuestras que tu compromiso es más profundo que una simple emoción pasajera. Deja de esperar la chispa de la motivación. Empieza a encender el fuego constante de la disciplina. Es menos llamativo al principio, sí, pero es el calor que te mantendrá avanzando, sin caer, construyendo esa vida sólida y virtuosa que realmente buscas. Lección 6. Pasión estoica sin quemarte. Olvídate del estoico sin emociones. Su pasión era otra cosa. Cuando escuchas la palabra estoico, ¿qué te viene a la mente? Quizás alguien frío, imperturbable, que no siente nada. Es una imagen muy común, pero está incompleta, incluso equivocada. Y por culpa de esa idea, mucha gente se pierde una de las lecciones más valiosas del estoicismo, como vivir con una intensidad profunda, con propósito y energía, sin que esa misma intensidad te consuma y te lleve al agotamiento, al cinismo o a la desesperación. Porque sí, los estoicos vivían con lo que podríamos llamar pasión, pero entendían la palabra de una forma radicalmente diferente a como la entendemos hoy, cuando a menudo significa dejarse llevar por impulsos emocionales descontrolados que, francamente, nos queman vivos. En nuestro mundo, pasión suele ir de la mano de la montaña rusa emocional, euforia desmedida ante el éxito, abismo de desesperación ante el fracaso, apego feroz a los resultados externos, miedo paralizante a no alcanzar lo que deseamos. Es un fuego que, si bien puede impulsar al principio, consume rápidamente el combustible y deja cenizas. Nos lanzamos con todo, persiguiendo metas externas, fama, riqueza, reconocimiento con una intensidad febril. Y cuando las cosas no salen como queremos, que es la mayor parte del tiempo, porque la vida es incontrolable, esa pasión se convierte en sufrimiento, frustración, ira, decepción, agotamiento. Ahí es donde nos quemamos. Los estoicos observaron esto hace siglos. Entendieron que el problema no es tener energía o impulso para actuar, sino dirigir esa energía de forma inteligente y sostenible. Distinguían entre lo que ellos llamaban pad, que son las pasiones destructivas, emociones excesivas e irracionales que surgen de juicios erróneos sobre las cosas externas, como el deseo desmedido, el miedo paralizante, el placer sin control, la angustia y la eupateiai, que eran las buenas emociones o impulsos racionales, como la alegría que proviene de actuar virtuosamente, la cautela ante el vicio o la voluntad racional. La clave para vivir con esa pasión estoica sin quemarte está en lo que podríamos llamar la virtud del equilibrio, pero no un equilibrio tibio, sino uno dinámico, anclado en la razón y la virtud. Se trata de reorientar tu impulso más profundo. En lugar de dirigir toda tu energía hacia la búsqueda de resultados externos, que no controlas y que son inestables, la diriges hacia lo único que sí controlas y que es la fuente de la verdadera estabilidad y significado, tu propio carácter, tus acciones virtuosas, tu forma de responder al mundo. Séneca, en sus reflexiones sobre la felicidad, insistía en que la vida feliz es aquella que está en armonía consigo misma, guiada por la razón. El entusiasmo y la energía no desaparecen, se redirigen hacia el esfuerzo por actuar con sabiduría, justicia, coraje y templanza. Esta es una fuente de motivación mucho más robusta y sostenible. ¿Por qué? Porque la virtud y tus propias acciones están siempre bajo tu control. No dependes de la aprobación de otros, de las circunstancias externas o de la suerte para sentirte realizado o para tener un propósito.
Tu pasión se convierte en el compromiso inquebrantable de vivir de acuerdo con tus más altos ideales, día tras día, acto tras acto. Esta reorientación evita los extremos emocionales que llevan al agotamiento. Cuando tu deseo principal es actuar virtuosamente, no te hundes en la desesperación si un proyecto fracasa externamente, porque tu esfuerzo y tu intención virtuosa ya fueron un éxito interno, algo que sí dependía de ti. No te elevas a una euforia peligrosa con el éxito, porque sabes que el resultado externo es transitorio y no define tu valor. Tu compromiso se vuelve constante, como el fluir de un río profundo, en lugar de los picos y valles de una emoción volátil. La virtud del equilibrio estoica no es apatía, es apatía, libertad de de las emociones irracionales que te arrastran y te hacen sufrir. Es la capacidad de sentir, sí, pero de sentir de forma constructiva, informada por la razón. Es experimentar la alegría que viene de hacer lo correcto, la cautela racional ante los riesgos morales, o la voluntad firme de superar obstáculos. Es la energía tranquila y poderosa de quien sabe cuál es su propósito, vivir virtuosamente, y se dedica a él con todo su ser, sin distraerse ni agotarse por la persecución frenética de lo que está fuera de su alcance. Al practicar esta forma de pasión, cultivas una resiliencia asombrosa. Los contratiempos no te queman, te convierten en una oportunidad para practicar el coraje y la perseverancia. Las críticas no te destruyen, te dan la oportunidad de practicar la imperturbabilidad. Los éxitos no te inflan desmedidamente, te brindan la oportunidad de practicar la humildad y la gratitud. Tu motivación no depende de un estímulo externo, surge de tu propio compromiso interno con la excelencia de tu carácter. Vivir con esta pasión estoica te permite involucrarte plenamente en la vida, en tus proyectos, en tus relaciones, pero desde un lugar de fortaleza interior, no de necesidad o dependencia. Es la diferencia entre un incendio forestal que todo lo devora y el fuego controlado de un hogar que da calor y luz de forma constante. Esta es la verdadera clave para vivir con intensidad, con propósito, sin quemarte en el intento. Dirigir tu energía hacia la única fuente inagotable de valor y significado, tu propia virtud. Empieza a practicar ese equilibrio hoy, anclando tu impulso en la razón y verás cómo tu energía se vuelve sostenible. Tu paz mental crece y tu capacidad para impactar el mundo desde un lugar de calma y propósito se vuelve inquebrantable. Lección 7. El secreto estoico del contentamiento. ¿Sientes que nunca es suficiente? Vivimos en una cultura que nos empuja constantemente a querer más. Más dinero, más cosas, más experiencias, más reconocimiento, más likes. Hay una voz sutil pero persistente, alimentada por la publicidad y la comparación social, que nos susurra: no tienes suficiente. Te falta algo crucial para ser feliz, para estar completo. Y entonces, nuestra atención se fija en el vacío, en lo que deseamos pero no poseemos, en los logros que aún no hemos marcado en la lista. Esta mentalidad de lo que falta es una trampa que garantiza la insatisfacción perpetua. Por mucho que consigas, siempre habrá algo nuevo que desear, un estándar más alto que alcanzar. Es una carrera sin meta, y es agotadora. Pero, ¿y si la fuente de la felicidad, de un contentamiento profundo y duradero, no estuviera en adquirir más, sino en una simple, pero poderosa, reorientación de tu atención? Los estoicos lo descubrieron hace milenios. Entendieron que la verdadera riqueza no se mide por lo que posees, sino por lo poco que necesitas para ser feliz, y por tu capacidad de apreciar y hacer buen uso de lo que ya te ha sido dado. Para ellos, la clave de la serenidad y el contentamiento no estaba en llenar el vacío de lo que falta, sino en reconocer y valorar la plenitud de lo que tienes en este preciso instante. Piensa en Séneca, el rico y poderoso asesor del emperador, que a pesar de su fortuna, escribía extensamente sobre la insuficiencia de las riquezas externas para la felicidad. Él decía: no es el hombre que tiene demasiado poco, sino el hombre que ansía más, el que es pobre. La pobreza real, la carencia que nos roba la paz, no está en nuestras posesiones,
sino en nuestros deseos descontrolados y en nuestro enfoque constante en lo que no tenemos. Séneca practicaba una forma de pobreza voluntaria mental, imaginando perderlo todo, precisamente para apreciar lo que tenía y para fortalecerse contra el miedo a la pérdida. Esta no era masoquismo, era una práctica de aprecio profundo. La fuente estoica del contentamiento reside en una gratitud activa y racional, no solo como un sentimiento pasajero, sino como una elección consciente de dirigir tu mente. Se trata de entrenarte para ver y valorar los bienes presentes que tienes ahora mismo. Tu salud, aunque no sea perfecta, tienes la capacidad de cuidarla. Las personas en tu vida, sus imperfecciones incluidas. Tus capacidades, tu razón, tu fuerza interior, tus habilidades. La oportunidad de vivir este día. Las cosas simples que damos por sentado, el aire que respiras, el agua que bebes, la capacidad de ver, oír, pensar. Todo esto, desde una perspectiva estoica, no está garantizado, son muy preferibles, sí, pero no esenciales para tu virtud y tu paz interior. Y precisamente por no estar garantizados, merecen tu aprecio. Lamentar lo que falta, desear lo que está ausente, es poner tu felicidad en manos de cosas que, en su mayoría, no dependen de ti. Deseas más dinero, el mercado fluctúa. Deseas la aprobación de alguien, la opinión ajena es incontrolable. Deseas un futuro diferente, el futuro es incierto. Al anclar tu contentamiento en cosas externas y faltantes, te condenas a la inquietud. Como enseñaba Epicteto, si pones tu deseo en cosas que no dependen de ti, te sentirás perturbado. Si lo pones solo en lo que depende de ti, tu uso de las impresiones, tus acciones virtuosas, encontrarás la paz. La práctica estoica de apreciar lo que tienes te permite liberar tu energía de la persecución incesante y la preocupación por lo que no controlas. Te permite enfocar esa energía en hacer el mejor uso posible de los recursos, internos y externos, que sí tienes a tu disposición ahora. Te vuelves más ingenioso, más resiliente, menos susceptible a la envidia y la frustración que nacen de la comparación. Te das cuenta de que ya posees lo más valioso, la capacidad de juzgar, la capacidad de actuar con virtud, la capacidad de encontrar la paz interior independientemente de las circunstancias externas. No se trata de conformismo pasivo. Puedes seguir trabajando por mejorar, por alcanzar metas, por ayudar a otros. Pero lo haces desde un lugar de aprecio por tu punto de partida, no desde la desesperación por tu carencia. La gratitud estoica es un motor, no un freno. Te impulsa a hacer buen uso de lo que tienes, a no desperdiciar tus capacidades, a valorar tus relaciones. Te da la fortaleza para enfrentar las pérdidas, porque tu contentamiento no se derrumba con la caída de los bienes externos. Sabes que la fuente inagotable está dentro. Al cambiar tu enfoque de lo que falta a lo que tengo y puedo usar virtuosamente, desactivas el mecanismo central de la insatisfacción crónica. La queja constante por lo que no posees pierde su poder cuando reconoces la abundancia de lo que ya te ha sido dado, la más importante de las cuales es tu propia capacidad racional y moral. Cultivar este aprecio por el presente, por tus bienes internos y externos disponibles, es la práctica estoica fundamental que te abre la puerta a un contentamiento profundo y duradero, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que florece desde dentro. Empieza hoy a notar y valorar lo que ya tienes. Es el primer paso hacia la verdadera riqueza interior. Lección 8. La alegría que nadie te quita. Buscas felicidad en el lugar equivocado. Pasamos gran parte de nuestra vida persiguiendo algo que llamamos felicidad. Y la buscamos ahí fuera, en el próximo ascenso, en la pareja ideal, en el nuevo coche, en las vacaciones soñadas, en la aprobación de los demás. Nos han dicho, de mil maneras, que la alegría se encuentra acumulando cosas, alcanzando metas, o viviendo experiencias externas emocionantes. Y sí, esas cosas pueden darnos momentos de placer o satisfacción temporal. Pero seamos honestos, ¿cuánto duran?
son fugaces. Y peor aún, nos hacen dependientes de circunstancias y personas que, fundamentalmente, no podemos controlar. Cuando esas cosas externas cambian, se acaban o no llegan, ¿qué pasa con nuestra felicidad? Se desmorona. Nos quedamos vacíos, frustrados, de vuelta al punto de partida, buscando la próxima cosa externa que nos rescate. Los estoicos observaron este ciclo de búsqueda externa y sufrimiento inherente con una claridad asombrosa. Entendieron que si la alegría depende de algo que el destino o las acciones de otros te pueden arrebatar, entonces tu paz mental siempre estará en riesgo. La vida te golpeará, como inevitablemente lo hace, y si tu base está afuera, te hará pedazos. Por eso, el gran objetivo del estoicismo no era acumular bienes externos, ni siquiera evitar el sufrimiento físico. Su meta era alcanzar lo que llamaban eudaimonia, un término difícil de traducir, pero que apunta a un estado de florecimiento humano, de vivir bien, de tener un buen espíritu, una prosperidad del alma que es inmutable. Y la clave para esa eudaimonia, para esa alegría profunda que no depende de todo lo externo, residía en un solo lugar, dentro de ti. Reside en cultivar la virtud. Para los estoicos, la virtud, entendida como sabiduría, justicia, coraje y templanza, no era solo una cualidad moral agradable, era el único bien verdadero. ¿Por qué? Porque es lo único que está completamente bajo tu control y que nadie, bajo ninguna circunstancia, te puede quitar. Puedes perder tu dinero, tu salud, tu reputación, a tus seres queridos, pero nunca puedes perder tu capacidad de elegir actuar con sabiduría, de ser justo, de enfrentar las dificultades con coraje o de moderar tus deseos y reacciones. Cultivar la alegría desde adentro, entonces, es enfocar toda tu energía en ser la mejor persona que puedes ser, actuando de acuerdo con tu razón y tus principios, sin importar el resultado externo. Es encontrar la satisfacción no en el aplauso o el éxito, sino en el acto mismo de esforzarte por ser virtuoso. Cuando tu alegría proviene de tu honestidad, de tu amabilidad, de tu resiliencia, de tu capacidad para juzgar con razón, esa alegría es invulnerable. No importa si el proyecto fracasa, circunstancia externa, tú actuaste con diligencia y coraje, virtud interna, y esa es la fuente de tu contento. No importa si alguien te traiciona, acción externa ajena, tú respondiste con justicia y dignidad, virtud interna, y en eso reside tu paz. Séneca decía que la virtud es suficiente para la felicidad. Y no lo decía de forma poética, lo decía como un principio práctico. Si tu bien más alto, tu virtud, está siempre a tu alcance, entonces tu felicidad, que depende de ese bien, también lo está. La alegría que cultivas desde adentro no es una emoción efímera como la excitación, es un estado de serenidad, de propósito, de autorrespeto profundo que te acompaña sin importar las turbulencias externas. Es una calma que te permite apreciar los bienes externos cuando están presentes, sin apegarte a ellos, y enfrentarte a su pérdida sin que tu mundo se venga abajo. El arte estoico de vivir bien es el arte de construir tu casa interior sobre un cimiento inamovible, tu carácter virtuoso. Es un trabajo constante, una práctica diaria de elegir la respuesta racional sobre la emocional, la acción correcta sobre la fácil, la fortaleza sobre la queja. Es darte cuenta, como enseñaba Epicteto, que mientras pongas tu deseo y aversión en cosas que no dependen de ti, serás esclavo. Pero cuando los pongas en lo que sí depende de ti, tus juicios y acciones virtuosas, serás libre y encontrarás una fuente de alegría que nadie puede tocar. Esta alegría interna no te aísla del mundo, al contrario, te permite interactuar con él de forma más genuina y efectiva. No necesitas la validación externa para sentirte digno, lo que libera tu energía para conectar auténticamente con otros. No necesitas el éxito constante para sentirte valioso, lo que te permite asumir riesgos y aprender de los fracasos con resiliencia. No necesitas que la vida sea perfecta para sentirte bien, lo que te permite encontrar la paz en medio de la dificultad. La alegría cultivada desde dentro es la verdadera independencia,
la fortaleza silenciosa que te permite florecer sin importar la estación del año externa. Deja de buscar la felicidad en el lugar equivocado. La fuente inagotable de alegría está esperando ser cultivada justo donde siempre ha estado, dentro de ti. Lección 9. El obstáculo es el camino estoico. Ese problema que te frena es tu mayor oportunidad. Todos nos encontramos con ellos. Son esos muros inesperados que se levantan en nuestro camino, un proyecto que fracasa, una relación que se rompe, una dificultad económica, un revés de salud, una crítica injusta. Nuestra reacción automática suele ser de frustración, rabia, miedo o desánimo. Vemos el obstáculo como algo intrínsecamente malo, una fuerza negativa que nos detiene, nos lastima y nos impide conseguir lo que queremos. Nos sentimos víctimas de las circunstancias, atrapados, sin salida. Y así, ese obstáculo externo no solo bloquea nuestro camino, sino que también derrumba nuestro estado de ánimo y nos roba la energía. Pero, ¿y si esa perspectiva estuviera completamente equivocada? ¿Y si ese mismo obstáculo, esa misma dificultad que tanto temes o lamentas, fuera en realidad precisamente lo que necesitas? No como un castigo, sino como una oportunidad disfrazada. Esta es una de las lecciones más poderosas y liberadoras del estoicismo, la idea radical de que lo que se interpone en tu camino no es el final, sino el camino mismo. Que los obstáculos no son algo a evitar a toda costa, sino el material con el que construyes tu fortaleza interior y manifiestas tu mejor versión. Piensa en Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribiendo sus reflexiones en medio de campañas militares y epidemias. Él no fingía que los problemas no existían. Los enfrentaba directamente, pero con una mentalidad muy particular. Una de sus frases más célebres encapsula esta idea: el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. ¿Qué significa esto? Significa que el obstáculo externo, lo que te bloquea físicamente o en la práctica, no te impide actuar. Te obliga a cambiar la dirección de tu acción, a ser más ingenioso, a buscar una ruta alternativa. Y en ese proceso de adaptación y esfuerzo, tú mismo te vuelves más fuerte, más capaz. Los estoicos veían los obstáculos, las dificultades, incluso la adversidad y la desgracia, como oportunidades esenciales para practicar la virtud. Recuerde que para ellos, la virtud, sabiduría, justicia, coraje, templanza, era el único bien verdadero. Todo lo demás, la salud, la riqueza, la comodidad, la ausencia de problemas, eran indiferentes, cosas que podías preferir tener, pero que no definían tu valía ni eran necesarias para tu felicidad real. Entonces, si la virtud es el único bien, ¿cómo la cultivas y demuestras? Precisamente enfrentando desafíos. Un obstáculo no es más que una prueba. ¿Te enfrentas a una injusticia? Es una oportunidad de practicar la justicia, de defender lo correcto o de mantener tu integridad a pesar del trato ajeno. ¿Te encuentras con una situación que te da miedo? Es una oportunidad de practicar el coraje, de actuar a pesar del temor. ¿Estás lidiando con un revés que amenaza con hacerte perder los estribos? Es una oportunidad de practicar la templanza, de controlar tus emociones y reacciones. ¿Te topas con un problema complejo sin solución aparente? Es una oportunidad de practicar la sabiduría, de usar tu razón para analizar la situación y encontrar la mejor manera de actuar. Epicteto, que vivió la adversidad de la esclavitud, enseñaba que no debemos quejarnos de las dificultades, porque son el gimnasio del alma. Así como un atleta necesita pesas y resistencia para fortalecer sus músculos, nosotros necesitamos problemas y desafíos para fortalecer nuestro carácter y nuestra voluntad. Cada vez que te enfrentas a un obstáculo con esta mentalidad, no como una catástrofe, sino como una oportunidad para practicar una virtud, sales de la situación, independientemente del resultado externo, como una persona más fuerte, más sabia, más resiliente. Has utilizado el obstáculo, lo que te bloqueaba,
como el medio para avanzar en tu desarrollo personal. Esta perspectiva transforma radicalmente tu ánimo. Dejas de sentirte indefenso ante los problemas. Empiezas a ver cada dificultad no como una razón para desanimarte, sino como una invitación a demostrar de qué estás hecho. Desarrollas una confianza tranquila en tu capacidad para manejar lo que la vida te presente, no porque creas que eres invulnerable, sino porque sabes que cada desafío te hará más fuerte si lo abordas con la mentalidad correcta. Séneca lo resumía diciendo que la adversidad no revela el carácter, lo crea. Convierte los obstáculos en oportunidades no es una frase motivacional vacía. Es una práctica profunda, anclada en la filosofía estoica, que te enseña a reorientar tu respuesta a las dificultades. Te libera de la tiranía de las circunstancias externas y te enfoca en lo único que siempre puedes controlar, tu elección de ser virtuoso ante cualquier situación. Así, lo que antes te frenaba y te desanimaba, se convierte en el motor de tu crecimiento y la fuente de una resiliencia que te permite mantener el ánimo alto, sabiendo que no importa cuán grande sea el muro, tienes la capacidad interna para convertirlo en un escalón. Abraza el próximo obstáculo no con temor, sino con la expectativa de la oportunidad que te trae. El camino no está despejado, el camino es el obstáculo. Lección 10. Su secreto para no hundirse. Era el hombre más poderoso del mundo, y sufría. Su clave. Imagina llevar el peso del mundo sobre tus hombros. Ser responsable de un imperio vasto y complejo, lidiando con guerras constantes en las fronteras, plagas devastadoras que asolan las ciudades, conspiraciones políticas internas, y la pérdida personal de seres queridos. Añade a eso tus propias dolencias físicas, el cansancio crónico, y la soledad inherente a estar en la cima. Así era la vida de Marco Aurelio, el emperador romano. Por fuera, el poder absoluto. Por dentro, una lucha constante por mantener la cordura, la bondad y la fortaleza. A pesar de todo eso, no se hundió. No se dejó consumir por la desesperación, el cinismo o la tiranía. ¿Cómo lo hizo? Su secreto no estaba en su trono, sino en su mente. Marco Aurelio no escribió para nosotros. Escribió para sí mismo, en la quietud de sus noches, en las campañas militares. Sus meditaciones son su diálogo interno, su manual de entrenamiento personal para la vida. Son la prueba de que, incluso en las circunstancias más extremas, es posible cultivar una fortaleza interior que te impida ser arrastrado por la marea de la adversidad. No buscaba ser insensible, sino ser inquebrantable en su esencia, mantener su ánimo elevado y su propósito claro, independientemente de lo que pasara a su alrededor. Uno de sus pilares era la idea de la ciudadela interior. Se recordaba a sí mismo que, aunque el mundo exterior esté en caos, tu mente es un refugio, una fortaleza inexpugnable. Nadie puede forzar su entrada a menos que tú le abras la puerta. Los problemas, las injusticias, las pérdidas, son eventos externos. Lo que te hunde no es el evento en sí, sino tu juicio sobre él. Si decides que algo es terrible o insoportable, te hundes. Pero si te retiras a tu ciudadela mental y examinas el evento con razón, recordando lo que realmente depende de ti, tu respuesta, tu virtud, entonces el evento pierde su poder destructivo. Marco Aurelio practicaba constantemente este repliegue a su espacio mental para reafirmar su control sobre su perspectiva. Otro secreto poderoso era la aceptación de lo que es. Entendió que quejarse o resistirse a la realidad de los eventos externos es una batalla perdida que solo genera sufrimiento. Todo lo que sucede, sucede como debe ser, y si observas con atención, lo encontrarás así, escribía. Esto no es fatalismo pasivo, es una comprensión profunda de que hay un orden en el universo, la naturaleza, el destino, como quieras llamarlo, y que tu tarea es alinearte con él, no luchar contra él. Aceptar que la enfermedad llega, que la gente se comporta irracionalmente, que los planes se frustran, te libera de la frustración inútil y te permite enfocar tu energía en lo único productivo,
tu respuesta virtuosa. Al no resistirte a la realidad, no te hundes en el pantano del ¿por qué a mí? También se recordaba constantemente su propósito y deber. En esos momentos de pereza o desánimo, se instaba a sí mismo, al amanecer, cuando te sientes reacio a levantarte, ten a mano este pensamiento: me levanto para hacer el trabajo de un ser humano. Sabía que la acción, el cumplimiento del deber hacia sí mismo y hacia la comunidad, era un ancla contra el hundimiento. La disciplina de hacer lo que debía, incluso sin ganas, le daba estructura y significado, impidiéndole caer en la apatía o la autocompasión. Marco Aurelio entendió la transitoriedad de todo lo externo. La fama es efímera, las riquezas van y vienen, incluso los imperios caen. Basar tu identidad o tu felicidad en estas cosas es construir sobre arena. Su clave era anclar su valor y su paz en algo que no envejece ni desaparece, su virtud. La única riqueza es la virtud, decían los estoicos. Si tu bien reside en tu carácter, en cómo usas tu razón y tratas a los demás, entonces nada externo puede empobrecerte de verdad. Esta perspectiva le daba una increíble ligereza ante las pérdidas y un escudo contra la vanidad del poder. El arte de no hundirse nunca más, según Marco Aurelio, no era una magia, sino una práctica diaria. Era recordarse a sí mismo estas verdades fundamentales, una y otra vez. Era ver cada dificultad no como una razón para caer, sino como una oportunidad para practicar una virtud: paciencia, coraje, justicia, humildad. Era entender que el impedimento externo es, de hecho, el camino para fortalecerse internamente. Su vida fue una tormenta constante, pero dentro de su mente, él construyó y mantuvo un puerto seguro. Esa es la esperanza y el poder de su mensaje para nosotros hoy. No importa cuán difíciles se pongan las cosas fuera, la capacidad de no hundirte reside en ti. Está en tu juicio, en tu elección de perspectiva, en tu compromiso con la virtud. Sus meditaciones son el mapa para encontrar ese puerto interior. No te hundas. Retírate a tu ciudadela, acepta lo que es, haz tu deber, recuerda la transitoriedad y practica tu virtud. Ese es el secreto que el emperador encontró para navegar las peores tormentas de la vida sin naufragar. Lección 11. Fortaleza estoica ante días grises. ¿Te sientes aplastado por los problemas? Hay días en los que parece que el mundo se pone en tu contra. Días en los que las pequeñas cosas se acumulan, los planes se tuercen, las personas te decepcionan, y una capa gris cubre todo. Son los días grises, esos momentos en los que te sientes vulnerable, sin energía, a merced de las circunstancias. Parece que los problemas son más grandes que tú, que te aplastan, que no tienes la fuerza para enfrentarlos. En esos momentos, es fácil caer en el desánimo, en la queja, en la sensación de impotencia. Sentimos que nuestra felicidad y nuestra estabilidad dependen de que los problemas desaparezcan, de que los días vuelvan a ser soleados por sí solos. Pero, ¿y si la fortaleza que necesitas no viniera de cambiar las circunstancias externas, sino de una transformación interna? ¿Y si pudieras desarrollar una especie de blindaje mental que te permitirá navegar esos días grises sin hundirte, incluso saliendo más fuerte de ellos? Esto no es una fantasía, es precisamente la promesa y la práctica central del estoicismo: construir una fortaleza mental inexpugnable que te haga más fuerte que tus problemas, no evadiéndolos, sino enfrentándolos desde una posición de poder interior. La clave de esta fortaleza estoica reside en comprender una distinción fundamental: la diferencia entre lo que depende de ti y lo que no. Epicteto, que lo entendió en carne propia a través de la esclavitud, lo expresó con una claridad brutal. Él decía que solo algunas cosas están realmente bajo tu control: tus juicios, tus impulsos, tus deseos y aversiones, en fin, todo lo que es asunto de tu propia mente y voluntad. Todo lo demás, o tu cuerpo, tu reputación, tus posesiones, las acciones de los demás, los eventos externos, los propios días grises, no dependen de ti.
El sufrimiento y la sensación de ser aplastado vienen de confundir estas dos esferas, de intentar controlar o de apegarte a lo que no puedes controlar. La fortaleza mental estoica empieza por aceptar esta realidad. Los días grises llegarán, los problemas surgirán. No puedes evitarlo. Son parte de la condición humana, parte del fluir de la naturaleza. Pero lo que sí puedes controlar es cómo interpretas esos eventos y cómo eliges responder a ellos. Un problema externo no tiene poder sobre ti a menos que tú, con tu juicio, decidas que es algo terrible e insoportable. Como decía Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás la fuerza. Esta fortaleza no es apatía o falta de emoción. Es la capacidad de sentir las dificultades, de reconocer la realidad del desafío, pero sin dejar que esas emociones o circunstancias te dominen y te dicten tu comportamiento o tu estado de ánimo de forma destructiva. Es canalizar tu energía no en lamentar lo incontrolable, sino en enfocarte en lo que sí puedes hacer, actuar de la mejor manera posible, con virtud. Los estoicos veían los problemas como oportunidades de entrenamiento. Cada día gris, cada dificultad, es una invitación a practicar las virtudes cardinales, sabiduría, para entender la situación correctamente y reaccionar con razón, justicia, para tratar a otros y a ti mismo de forma equitativa, incluso bajo presión, coraje, para enfrentar el miedo y la adversidad, y templanza, para controlar tus reacciones emocionales y tus deseos impulsivos. Un día lleno de obstáculos no es un mal día, es un día lleno de oportunidades para fortalecer tu carácter. Séneca decía que la adversidad no revela el carácter de una persona, lo crea. Es en los momentos difíciles donde forjas tu resiliencia. Al adoptar esta perspectiva, dejas de ser una hoja al viento, a merced de las circunstancias. Te conviertes en un roble, firme ante la tormenta, usando la resistencia del viento para echar raíces más profundas. La fortaleza mental estoica te da una base interna inquebrantable. Sabes que, no importa cuán desafiante sea el día, posees dentro de ti los recursos, tu razón y tu capacidad de elegir actuar virtuosamente, para enfrentarlo. No dependes de que los problemas desaparezcan para sentirte capaz, sientes la capacidad precisamente al enfrentarlos. Esta es la vía para convertirte en alguien más fuerte que tus problemas. Deja de intentar controlar lo incontrolable externo y enfócate implacablemente en perfeccionar tu mundo interior, tus juicios y tus acciones. Los días grises seguirán llegando, pero su poder para desanimarte y aplastarte disminuirá drásticamente. Te darás cuenta de que la verdadera fortaleza no está en evitar la tormenta, sino en construir un barco lo suficientemente robusto, tu propia mente y carácter, para navegar a través de ella con calma y propósito. Empieza a ver tus problemas no como maldiciones, sino como entrenamientos. Esa es la fortaleza estoica que transformará tus días grises. Lección 12. Una lección estoica lo cambió todo. Tocar fondo y sentir que no hay salida. Entonces encontré esto. Hubo un tiempo en mi vida en el que sentí que estaba cayendo en un pozo sin fin. No era una caída rápida y dramática, sino un deslizamiento lento, constante, hacia una oscuridad interna. Los problemas se acumulaban y personales, profesionales vi, sinceramente, sentía que no tenía las herramientas para manejarlos. Me despertaba con una pesadez en el pecho, una sensación de desesperanza que lo tenía todo. Las cosas que antes me ilusionaban perdieron su brillo. Me aislé. La queja se convirtió en mi idioma principal. Estaba en ese lugar donde la energía para luchar simplemente se agota, y te preguntas si hay alguna salida real. Sentía que me estaba hundiendo, y no veía tabla de salvación a la vista. Probé lo que se supone que debes probar. Intenté animarme, pensar en positivo, se sentía como mentirme a mí mismo, buscar distracciones, funcionaban un rato, luego la oscuridad volvía con más fuerza. Nada parecía atacar la raíz del problema, esa sensación profunda de estar a merced de una vida que no controlaba.
Estaba perdido, sin rumbo, sintiendo que mi valía dependía completamente de circunstancias externas que, por definición, son inestables. Y justo ahí, en ese punto de mínima energía y máxima desesperanza, me crucé con una idea. No fue una revelación mística, sino una frase simple, directa, que me hizo detenerme en seco. Estaba leyendo algo sobre filosofía antigua, buscando quizás alguna distracción intelectual, y apareció una enseñanza de Epicteto. Este hombre, que había sido esclavo, alguien que conoció la verdadera impotencia externa, hablaba de la libertad interior. La frase, o la idea central que capté en ese momento, resonó en lo más profundo de mi abismo. Algunas cosas dependen de nosotros y otras cosas no dependen de nosotros. Parecía tan obvio, casi simplista. Pero en mi estado, donde sentía que nada dependía de mí, donde me veía como una marioneta de las circunstancias, esa distinción fue como una pequeña rendija de luz. Epicteto continuaba explicando que lo que depende de nosotros son nuestros juicios, nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestras aversiones, en una palabra, todo lo que es asunto de nuestra propia mente. Lo que no depende de nosotros es casi todo lo demás, nuestro cuerpo, las posesiones, la reputación, lo que otros piensan o hacen, los eventos que nos suceden. Y el sufrimiento, decía, viene de intentar controlar o de apegarse a lo que no depende de nosotros. Esa fue la lección que empezó a sacarme del abismo. Me di cuenta de que mi desesperanza no venía tanto de lo que estaba pasando afuera, aunque era difícil, sino de cómo yo no estaba interpretando y de mi frustración por no poder controlarlo. Estaba anclando mi paz mental en cosas, el comportamiento de otros, los resultados de mis esfuerzos, el rumbo general de mi vida externa, que Epicteto decía que no dependían de mí. Y al hacerlo, me sentía completamente impotente. Empecé a aferrarme a esa distinción como a una tabla en medio de la tormenta. Cuando surgía un pensamiento negativo o una preocupación aplastante, me preguntaba, ¿esto depende de mí? Si la respuesta era no, la acción de otra persona, una mala noticia, un revés inesperado, hacía un esfuerzo consciente por soltar esa necesidad de controlarlo o de que fuera diferente. Reconocía el evento, sí, lidiaba con sus consecuencias prácticas lo mejor que podía, pero me negaba a dejar que definiera mi estado interno o mi valía. En cambio, dirigía mi energía a lo que sí dependía de mí en ese momento. ¿Cómo elijo yo ver esto? ¿Qué pequeña acción virtuosa, paciente, valiente, justa, puedo tomar ahora mismo? ¿Cómo elijo responder a esta situación con integridad, independientemente del resultado? No fue un cambio de la noche a la mañana. Hubo días en los que la vieja sensación de impotencia volvía con fuerza. Pero cada vez que recordaba esa simple distinción de Epicteto, recuperaba un poco de terreno. Recuperaba un poco de poder sobre mí mismo. Entendí que no necesitaba cambiar el mundo exterior, algo incontrolable, para encontrar la paz o sentirme capaz. Necesitaba cambiar mi mundo interior, mi forma de juzgar y reaccionar. Necesitaba enfocarme en la única esfera donde soy soberano, mi propia mente y mis propias acciones intencionadas. Esta lección me dio permiso para dejar de luchar batallas externas perdidas y empezar a ganar la única batalla que importa, la de gobernarme a mí mismo. Poco a poco, la pesadez empezó a disiparse. No porque los problemas desaparecieran, sino porque yo había dejado de darles el poder de definirme y de hundirme. La desesperanza dio paso a una calma incipiente, y luego a una resiliencia que no sabía que tenía. Esa simple lección de Epicteto, que destilaba siglos de sabiduría estoica en una distinción práctica, fue la brújula que me guió fuera del abismo. Me recordó dónde reside mi verdadera fortaleza y me dio una herramienta infalible para no volver a perderme en la oscuridad de lo incontrolable. Y hasta el día de hoy, esa es la verdad a la que regreso cada vez que la vida se pone difícil. Mi libertad y mi paz no dependen de que el mundo sea perfecto, sino de mi capacidad de recordar lo que depende de mí y vivir de acuerdo con ello. Y hasta aquí nuestro viaje por las 12 lecciones estoicas para mantener el ánimo elevado.
Si te ha inspirado alguna reflexión o descubres una táctica que piensas aplicar mañana mismo, cuéntamelo en los comentarios. No olvides regalarnos un me gusta si este episodio te ha sido útil y suscribirte para no perderte las próximas entregas. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que encienda esa chispa inquebrantable en tu interior. Nos escuchamos en el siguiente episodio.